Tertulia Bravía. Tinteando por un país informado y reflexivo. Les y los saludamos desde los estudios de Radio UNAL, llevando a ustedes un nuevo episodio de nuestra apuesta radial, donde nos hemos propuesto aportar a la construcción de ciudadanías reflexivas, circulando pensamiento crítico y situado. Yo soy María Teresa Pinto, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, y junto con Fernando Muñoz dirijo este programa. Pero antes de darle la palabra a Fernando Muñoz, queremos iniciar la sesión de hoy, nuestra conversación de hoy, con un bello homenaje sonoro al movimiento estudiantil de Colombia que ha liderado el proceso de democratización del gobierno y de la vida universitaria que hoy vive la Universidad Nacional de Colombia. Les compartimos entonces una exploración musical titulada Soy estudiante Drum and Bass, realizada por Daniel Casallas, egresado de Ciencia Política de nuestra universidad y quien hace parte de este equipo de producción de Tertulia Bravía. Lindo homenaje, Daniel, muchas gracias, inspirador la composición tuya. Y saludos también a nuestra audiencia de Tertulia Bravía y a Julián David Correal, que nos acompaña en cabina el día de hoy. Y bueno, durante nuestras últimas tertuliadas hemos estado conversando sobre el proceso de democratización de la vida universitaria y el proceso constituyente de la Universidad Nacional de Colombia. Y vamos a cerrar esta serie de programas con la segunda parte de la conversación con el profesor Leopoldo Múnera, rector de nuestra Universidad Nacional, quien nos acompaña el día de hoy. Profesor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias a ustedes de nuevo por la invitación y por haber generado este espacio de reflexión que es muy importante para la Universidad Nacional. Profe, sí, para nosotros también es un placer tenerlo. Efectivamente, como dice Fernando, nuestra universidad no es solamente un espacio académico, sino que además es un espacio de sueños y de luchas, y creo que la constituyente universitaria que hoy adelanta la universidad es una oportunidad para vivir eso de una manera más directa y con más compromiso. Y en este sentido, profe, hemos estado hablando en la sesión anterior del nivel, si se quiere, más abstracto de la democracia, del gobierno, de la constituyente en general, pero en este programa nos gustaría entrar ya en materia con el proceso constituyente en curso de la Universidad Nacional. Entonces nos gustaría empezar preguntándole, profe, ¿qué nos puede decir hoy de ese proceso que adelanta la Universidad Nacional de Colombia? En primer lugar, hay un hecho sin precedentes, yo diría, en la Universidad Pública Colombiana, y es que el Consejo Superior asumió la responsabilidad del proceso constituyente. Es decir, no es un proceso constituyente que se hace contra el Consejo Superior, sino con el apoyo del Consejo Superior. Y una primera etapa de este proceso, o podríamos decir la etapa cero, es formar la mesa constituyente que va a adelantar el proceso y que va a hacer las propuestas, va a elaborar las propuestas, o más bien va a recoger las propuestas elaboradas por la comunidad para poder procesarlas, discutirlas y aprobar las reformas que sean necesarias. Ese es un primer elemento, una composición de una mesa constituyente que representa la pluralidad de los integrantes de la comunidad universitaria. Van a estar profesores, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, egresados y egresadas, pensionados, pero también va a haber una representación paritaria entre hombres y mujeres,
van a estar los grupos indígenas representados, van a estar programas de admisión especial, hay una representación mucho más equitativa entre las sedes andinas y las sedes de frontera. Es ya un ejercicio de democracia. Entonces esto hace que para la constituyente universitaria la democracia no sea solo un fin, sino que haga parte del medio. Es la construcción democrática se hace desde la democracia y viviendo la democracia. Y la mejor forma de educar, digamos, o de formar, si se permite la redundancia, sujetos democráticos es en la práctica democrática, práctica que incluye el discurso democrático. Entonces ya tenemos constituida desde el 30 de mayo por lo menos conformada la estructura de la mesa constituyente, y esa mesa constituyente va a recoger propuestas de reformas en 5 puntos esenciales para la universidad, que vienen de los 3 espacios que mencionamos en la sesión pasada. Es decir, las propuestas para reforma a la universidad en términos de la democratización vienen de los cuerpos colegiados, de lo que llamamos claustros y colegiaturas, que pueden llamarse hacia el futuro espacios interestamentales, y finalmente de los espacios organizativos autónomos. Y esos 5 puntos, pues si quieren los mencionamos más adelante para no tomarme toda la palabra en este momento, que son los 5 puntos esenciales del comienzo de un proceso constituyente. Del comienzo, el proceso constituyente no se agota en esta primera etapa. Esta primera etapa es para cambiar ciertos elementos del gobierno universitario, y en la siguiente etapa se harán otras transformaciones que los nuevos órganos de gobierno definan. Profesor, pero esos 5 puntos a los que usted hace referencia se relacionan como con los ejes fundamentales del debate que se está dando hoy en la universidad alrededor del proceso constituyente. Sí, se relacionan con la composición y funcionamiento de los cuerpos colegiados, con la elección de las autoridades académicas, con la cultura democrática, con las formas de participación también y los mecanismos de participación y el reconocimiento de las formas de organización. Esos son los 5 puntos centrales que permitirían transformar el gobierno de la universidad, algunas transformaciones internas y otras propuestas de transformación legislativa, y a partir de esa transformación del gobierno de la universidad emprender una serie de reformas que son necesarias. Eso no implica que ciertos procesos de reforma se detengan. Sigue el proceso participativo de discusión sobre la reforma de la extensión, sigue el proceso participativo de discusión sobre la reforma de posgrados, pero las grandes reformas de la universidad se harían a partir del cambio del gobierno universitario. Profe, ¿y para qué momento digamos, vamos a tener ya una propuesta de reforma que se pueda adelantar? Y en ese sentido, ¿cómo es este proceso que va a adelantar la universidad en los próximos meses que vamos a tener? El equipo de rectoría debe tener lista un borrador, o como yo la llamo, una propuesta piñata, porque es una propuesta para que todo el mundo le dé palo, una propuesta piñata sobre las reformas necesarias, sobre reforma en términos de mecanismos de participación, por ejemplo, las vedurías que son necesarias, o presupuestos participativos en ciertos aspectos, o el acceso a los medios de comunicación de la Universidad Nacional por parte de los integrantes y de las organizaciones que hay en la Universidad Nacional, pero propuestas también de conformación de los cuerpos colegiados en donde la representación de los integrantes de la comunidad sea mayoritaria, o formas de elección o de designación inéditas de las autoridades académicas. Por ejemplo, se formaría una terna, y la terna vendría de los cuerpos colegiados, vendría de los claustros de las colegiaturas, pero también de los espacios organizativos autónomos, y solo podría ser elegido rector quien tuviera el 60%
50% de la votación. Es decir, hay una serie de mecanismos que son novedosos en estos términos y que van a ser discutidos por la comunidad, porque esa es solo una propuesta, pero también una propuesta de reforma legal de la composición del Consejo Superior, la creación de un comité asesor en el que participe integrantes o miembros de la sociedad colombiana, tanto del sector productivo empresarial como de los sectores productivos de los trabajadores, desde luego también la academia es fundamental. Entonces, mecanismos en donde se plantea no solo el debate sobre lo político, sino también sobre lo académico y lo meritocrático, que de todas maneras la comunidad académica es una comunidad meritocrática. Pues muy interesante y muy seductor el concepto de propuesta piñata, porque como que invoca al debate, a la reflexión, a la crítica, a la responsabilidad también de los diferentes estamentos. ¿Y cuáles serían los retos que nosotros deberíamos superar para culminar exitosamente este proceso constituyente? Primero, un reto que es pedagógico y un reto de discusión de conocimiento de qué es el proceso constituyente. Debemos desarrollar una actividad pedagógica intensa y desmontar una cantidad de versiones calumniosas que hay sobre el proceso constituyente. El proceso constituyente no es un proceso para destruir a la universidad, sino todo lo contrario, para reconstruir la universidad sobre nuevas bases, sobre bases participativas. En segundo lugar, como dije en el programa pasado, superar el temor a la democracia. Hay un miedo terrible a la democracia en la Universidad Nacional y se dice que se puede corromper la Universidad Nacional políticamente porque existe la democracia, cuando la corrupción es mucho más probable en mecanismos oligárquicos o mecanismos dictatoriales de gobierno. Hay más control en los mecanismos democráticos que en los mecanismos dictatoriales u oligárquicos o aristocráticos de gobierno. Entonces, superar el miedo a la democracia me parece que es un segundo punto. Y el tercero, tener una confianza, tener confianza en lo que puede hacer una comunidad como la de la Universidad Nacional de Colombia, una comunidad conformada por personas deliberantes, pensantes y que lo menos que quieren es arrasar con la universidad, y tener confianza en que podemos construir colectivamente una forma de gobierno y una forma de gobierno que responda a las potencialidades que tienen los diferentes estamentos. Y cuando digo los diferentes estamentos, es necesario que trabajadores y trabajadoras administrativos también piensen en la universidad, no solo los profesores y los estudiantes. Es necesario que recojamos toda esa experiencia de los egresados y de los pensionados. Es necesario que la comunidad se constituya como tal y se piense como tal, y no que esté marginada simplemente a recibir las decisiones de un grupo minoritario. Profe, sin lugar a dudas, esto que usted dice es muy importante. Nosotros en este camino del programa alrededor de la constituyente ha sido muy especial porque hemos encontrado ya los aportes significativos que hacen los distintos estamentos, como los llamamos en la Universidad Nacional. Entonces, el aporte que ha hecho ya la comunidad de trabajadores y trabajadoras es muy valioso, ¿verdad? Es un aporte permanente y es un aporte también en haber logrado garantías y laborales, pero además logros significativos no solamente para ellos de manera gremial y ellas, sino también para el conjunto de la universidad, igual los estudiantes y los trabajadores y las profesoras, perdón. Entonces, creo que este elemento que usted dice de que tenemos que confiar en nuestra capacidad, es importante reconocer que ya se han hecho cosas y que hay mucho para recoger allí, ¿verdad? Y en este sentido, profe, nos gustaría también consultarle a usted cómo el proceso que adelanta la Universidad Nacional de Colombia le abra al sistema universitario, y luego posteriormente que nos hable cómo le habla también al país, ¿verdad? Porque esto es la Universidad Nacional, pues es la Universidad de la Nación y con seguridad debe haber algo allí con respecto a eso. Bueno, ya somos una referencia para las otras universidades públicas.
y por eso nos están invitando a que planteemos cuál es la experiencia de la Universidad Nacional, pero hacerlo con tranquilidad y con sencillez. Nosotros tenemos otros procesos que ya mencionamos también en el programa pasado, como el de la Universidad Nariño, del cual tenemos mucho que aprender, pero también tenemos que enseñar cosas importantes sobre la conformación de la mesa constituyente y el ejercicio que hemos hecho para que la representación sea diversa y para que la representación sea representativa, perdón por la redundancia, refleje realmente todo lo que es la comunidad universitaria. Entonces, en primer lugar, la discusión sobre la democracia universitaria se va desarrollando no solo en la Universidad Nacional, sino en otras universidades públicas, y eso es importante. Y para el país, la reflexión más importante es si nosotros podemos encontrar mecanismos de convivencia pacífica dentro de la universidad que puedan ser un ejemplo y una referencia para el resto del país. Hemos repetido constantemente, en forma casi que mecánica, que la universidad es un espejo del país y la universidad debe ser otra cosa, debe marcar referencias para el país. Y creo que debe marcarlas alrededor de lo que es la convivencia pacífica, y una convivencia pacífica que se desarrolla a partir de mecanismos no violentos de resolución de los conflictos. Si logramos cambiar el gobierno y en las nuevas formas de gobierno, los integrantes de la comunidad universitaria se sienten identificados con la institución universitaria, me parece que vamos a reducir las expresiones y las manifestaciones de violencia dentro del campus. En buena medida la violencia se genera también por una sensación de impotencia y por una sensación de que la administración de la universidad y el gobierno de la universidad es ajeno, y por esa separación real que hay entre el espacio de la administración y el espacio de la comunidad, que es real. Cuando uno entra a ocupar un cargo como el de la rectoría, lo que va sintiendo poco a poco es que se va alejando de la comunidad y se va encerrando en la burocracia y en la administración burocrática, y eso hay que cambiarlo de tal manera que sea la comunidad universitaria la que asuma el gobierno de la universidad y no un cuerpo burocrático. Profesor, a mí se me ocurre una pregunta que me han hecho en varios espacios de la universidad, sobre todo estudiantes. Algunos hablan de qué incentivos hay para participar en el proceso constituyente, y otros y otras preguntan si no sería posible que los procesos académicos se integren mucho más al proceso constituyente universitario. Por ejemplo, para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el vivir un proceso constituyente casi que está directamente relacionado con el sentido del derecho. Y entonces, si se podría integrar de alguna manera los espacios académicos con el proceso constituyente de una manera mucho más directa y clara. No entiendo la primera pregunta, porque el incentivo mayor que hay para participar en el proceso constituyente es precisamente hacer parte del gobierno de la universidad y definir el sentido de la universidad. Ese es el incentivo mayor. Otros incentivos no vería de qué tipo de incentivos se podría hablar. Hay que vincularse con la construcción de la universidad y con la construcción permanente de la universidad, ser protagonista de la universidad, no simplemente pasar por la universidad para obtener un título. Y en términos académicos yo estoy totalmente de acuerdo, pero no solo para una facultad como la de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, sino que la reflexión debería ser sobre el proceso constituyente y sobre la democratización de la universidad, debería ser parte de cualquier proceso pedagógico integral, cualquier proceso de formación integral de los estudiantes. El estudiante de la Universidad Nacional no viene solo a adquirir, si es que eso se puede hacer, adquirir conocimientos en la universidad o a producir conocimientos, sino a reflexionar sobre la vida política, social, económica, científica, académica de la sociedad colombiana y hacer propuestas para la sociedad colombiana. Creo que tenemos que recuperar la misión especial que tiene la Universidad Nacional, que no es una universidad simplemente de formadora de personas para el trabajo, sino que es una sociedad que tiene la misión de formar ciudadanos y de formar sujetos
que ayuden a construir y a reconstruir la sociedad colombiana desde sus diferentes campos del conocimiento. Y esto tiene que ver también con uno de los programas, de los proyectos que hay para el Plan Global de Desarrollo, que es Misión Ciencias Humanas. Misión Ciencias Humanas está pensando cómo rescatar el estudio de las ciencias humanas, pero no solo rescatarlo para los especialistas en ciencias humanas y sociales, sino rescatarlo en el diálogo con otros campos del conocimiento. Entonces ahí está, digamos que la reflexión y las propuestas de la constituyente no son propuestas simplemente políticas en el sentido restringido de la política, no son propuestas simplemente de distribución del poder dentro de la comunidad universitaria, sino que son propuestas que llaman a pensar y a proponer alternativas para la vida académica de los colombianos y las colombianas. Profe, y esa última reflexión que usted trae creo que también sintoniza con esta preocupación que hay, digamos, dentro de algunos sectores de la comunidad universitaria, que la constituyente está solo reformando instituciones. Entonces quizás usted nos puede hacer una pequeña reflexión de cómo esto también impacta no solamente el gobierno universitario, sino la vida universitaria en el sentido más amplio. Sí, la idea de la constituyente no es que reforme solo instituciones, sino que ayude a cambiar la vida académica y ayude a cambiar la vida universitaria. Por eso las propuestas van mucho más allá de la recomposición de los cuerpos colegiados o de las formas de nombrar las autoridades académicas. Hay propuestas sobre cultura democrática, hay propuestas que implican tener la dimensión de género, por ejemplo, que tiene la universidad y respetar una paridad en términos de la composición de los cuerpos colegiados, pero también de la composición de la mesa constituyente, de encontrar mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, que eso no tiene nada que ver con lo institucional, de reconocer las formas de organización que se dan en la universidad y respetar las formas de organización, de dar garantías también a la movilización y garantías a la reflexión académica sobre lo que estamos haciendo. Es decir, esto no se reduce a lo institucional, pero insisto, este es solo el comienzo del proceso constituyente. Esta reforma de las instituciones y de la vida académica va orientada a que podamos reflexionar sobre qué universidad queremos, qué tipo de innovaciones queremos para la Universidad Nacional, cómo vamos a responder a la inteligencia artificial, no solo desde la perspectiva de los especialistas, sino desde la perspectiva de estudiantes y de profesores, cómo vamos a responder a una serie de desafíos sobre los cambios pedagógicos que necesitamos en estos momentos para asimilar las transformaciones tecnológicas. Todo eso hay que discutirlo, pero hay que discutirlo no en el grupo cerrado que dirige la universidad, sino en el campo abierto que implica la comunidad universitaria. La propuesta es que podamos discutir todos estos puntos entre todos los integrantes de la comunidad universitaria y no entre un grupo reducido que se siente destinado a marcar el rumbo de la Universidad Nacional de Colombia. Educación pública y de calidad, pa' fuera la guerra y que viva la universidad, que vivan los estudiantes, que la historia van a cambiar, la victoria de los estudiantes. Estudiar es un derecho fundamental, por una educación donde quepan nuestros... Bueno, profesor, creo que ya estamos llegando al final del programa, y con una canción de fondo de Dr. Crápula sobre Soy Estudiante, que se llama Soy Estudiante, pues despediríamos este programa agradeciéndole muchísimo su deferencia para hablar con nosotros, a toda nuestra audiencia también por escucharnos, a Daniel Casallas y a Julián David Correal Galvis, que están en el estudio acompañándonos el día de hoy. No es una deferencia, es un compromiso, una obligación, un deber hablar con la comunidad, y ojalá pudiéramos hacer más diálogos y pudiéramos salir de esa torre burocrática que constituye la rectoría.
con más frecuencia. Muchas gracias, profesor. Claro que sí, los invitamos a todos y todas y todos que sigan en sintonía de Radio UNAL y nos continuamos oyendo nuestra próxima sesión donde estaremos conversando de la independencia de Colombia. Las y los esperamos. Hasta aquí llega nuestra tinteada de hoy. No olviden sostener la reflexión y seguirnos en Instagram como @tertuliabravia. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, aquí por la señal de Radio UNAL. Hasta entonces.